Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al webinar de Refinitiv. Vamos a esperar un minuto solamente a que comiencen a ingresar más personas, pero luego de un minuto vamos a comenzar con la presentación. Bueno, vamos a comenzar. Nuevamente, muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos al webinar de Refinitiv, que lleva por tema cómo hacer de la debida diligencia una real ventaja competitiva de su negocio. Hoy contaremos con dos destacados profesionales de Refinitiv como panelistas de este relevante tema. Ellos son Analida Ballarino, quien lleva 13 años en la empresa y actualmente tiene el cargo de America's Risk Service Director, y Eduardo Reuche, quien a su vez lleva 8 años con nosotros y actualmente se desempeña como Research Team Leader. La agenda de esta sesión está compuesta por los siguientes temas a presentar y discutir. Vamos en primera parte a revisar el tema de la pandemia y la debida diligencia, cómo respondieron las organizaciones, cómo Refinitiv acompañó la evolución y cómo planeamos hacerlo hacia futuro, preguntas que se contestan con nuestros nuevos reportes de debida diligencia y mejores prácticas observadas post-COVID-19. Al finalizar la presentación, dejaremos un espacio para responder preguntas que vayan surgiendo en el chat, por lo que pueden ir enviando sus consultas por este medio. Adicionalmente, en las siguientes 24 horas posteriores a esta sesión, haremos envío de un ejemplo de reporte a todos quienes hayan quedado hasta el final de esta sesión. Los dejo entonces con Analida. Adelante, Analida. Gracias, Daniel, y gracias a todos por su participación. El día de hoy tenemos una agenda bastante completa y un tiempo algo controlado, así que le daré inicio inmediato. Nuestra primera slide aquí dice la debida diligencia como respuesta a la pandemia, y creo que es un título bastante interesante, sabiendo que todos a nivel mundial estamos viviendo esto de la pandemia y entender cómo esto está impactando a la debida diligencia. Entonces, por muchos años, Refinitiv ha estado haciendo encuestas independientes para entender el impacto real que los riesgos representan para la cadena de valores de los clientes, de la sociedad, al medio ambiente, cuál es el real impacto. Entonces, durante el 2020, a pesar de que estábamos pasando por una pandemia, la compañía hizo una encuesta a alrededor de 1.800 empresas que representan como 17 millones de terceros y en los 5 continentes. Y los resultados que ha arrojado esta encuesta fueron muy interesantes. Entonces, a raíz de la pandemia, los resultados dicen que las compañías reconocieron haber tenido que aplicar mayor enfoque en una debida diligencia ampliada, ya no solo practicándola a aquellos proveedores de alto riesgo, sino que hay otros impulsores que están llevándolos a ampliar esta debida diligencia. Les voy a leer algunos de los puntos que mencionaron porque ahí no se puede ver.
dicen que 44% dice que ahora lo usa también para proveedores de gran importancia para la organización. 39% utiliza un sistema de semáforo de riesgo basado en productos y en la industria. 36% lo utilizan para identificar a personas políticamente expuestas. 33% cuando están haciendo una adquisición, una fusión. 30% están automatizando procesos para identificar los riesgos iniciales. Entonces, hay impulsores nuevos que están requiriendo a que las compañías amplíen su debida diligencia. Y al tener estos impulsores, pues también nos presentamos con desafíos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles han sido los desafíos que las organizaciones dicen que se están enfrentando? El 37% de los encuestados manifiesta que la falta de datos de terceros es el principal desafío. Otros, limitantes de tiempo y recursos para invertir en esta área. Otro es un desafío a la hora de analizar los riesgos. También mencionaron dificultad al compartir información de riesgo entre los departamentos de la organización, entre diferentes departamentos de la organización. Y otro que mencionaron es mantenerse al tanto de los cambios regulatorios y de sanciones. Sabemos que esos son muchos. Entonces, vemos impulsores, vemos desafíos. Otra cosa que vemos, que lo presento en esta diapositiva, es que el 93% de los encuestados reconoció tener que implementar mayores recursos para el área de cumplimiento. Y eso es un cambio grande. Entonces, 41% dijo que tuvo un incremento significativo. 52% dijeron que tuvieron un incremento, algo de incremento. Y 6% dijo que no. Ahora, ¿cuáles han sido los países donde se están aplicando mayor debida diligencia ampliada? España, Canadá, India, Rusia, Brasil. Esos son los top. Sabemos que, por supuesto, que hay muchos más, pero esos son los top que se mencionaron en la encuesta. Entonces, sabiendo todo esto, que hay situaciones que nos están llevando a que los clientes necesiten ampliar su debida diligencia, nosotros, Refinitiv, estamos evolucionando y tratando de y creando un producto que llene esas necesidades de nuestros clientes. Entonces, ¿cómo estamos evolucionando como empresa y qué es lo que hemos hecho? El año pasado, durante la pandemia, Refinitiv hizo la adquisición de la compañía de Red Flag Group. No sé si todos saben a qué se dedica, pero The Red Flag Group se dedicaba a hacer reportes de debida diligencia, daban también servicios de managed services, screening, y entonces ahora integramos las fortalezas de estas dos empresas y mejoramos nuestro producto haciendo un producto innovador, realmente innovador. Entonces, como les dije, integramos las mejores prácticas de Red Flag Group con las capacidades tecnológicas y de investigación de Refinitiv para crear este producto innovador. También ahora contamos con más de 400 analistas a nivel global, tenemos más de 60 idiomas in-house. Nosotros cubrimos todos los idiomas oficiales en nuestras investigaciones, pero in-house tenemos más de 60 idiomas. Tenemos una plataforma que está mejorando la experiencia del cliente a la hora de ordenar y de comunicarse con nosotros. Hemos visitado o modificado nuestro portafolio de reportes para tener más variedad. Tenemos reportes de alto volumen que se pueden sacar más rápido, 24 horas, 48 horas, y tenemos también los reportes más específicos que requieren más detalle y más análisis. Y entonces nuestros reportes ahora son modernos, tienen inteligencia artificial, pero tienen ese factor humano que yo creo que es el valor agregado de nuestros reportes, ese factor humano, esa experiencia que estas dos compañías
se complementan al estar horas juntas. Entonces, ¿por qué estamos evolucionando? Porque queremos cumplir con las necesidades de nuestros clientes. Sabemos que nuestros clientes tienen necesidades específicas y nosotros eso es lo que estamos tratando de llenar. ¿Cómo? Estamos ofreciendo más contenido en nuestros reportes de debida diligencia, los estamos entregando, tenemos ofrecimientos de productos que pueden ser más rápidos. Tenemos un formato innovador que ahora Eduardo va a explicarles en detalle. Nuestros precios son muy competitivos y bueno, como les mencioné, tenemos un portal que mejora la experiencia del cliente, de nuestros clientes a la hora de poner una orden, de comunicarse con nosotros. Entonces, como les mencioné, Refinitiv lleva años escuchando a sus clientes y tratando de entender cómo y cuáles son esas necesidades que tienen y cómo nosotros podemos cumplir o llenarlas. Entonces, después de muchos análisis y encuestas, entendimos que nuestros clientes buscan contestar 6 preguntas claves que categorizamos en 6 categorías. Tenemos 6 categorías de riesgo. Pero ¿cuáles son las preguntas claves que tienen nuestros clientes que quieren contestar? ¿Hay riesgo de identidad a la hora de tener una relación con un proveedor o con un cliente? ¿Tengo riesgo de identidad? ¿Esa persona tiene un riesgo de identidad? ¿Hay riesgo de integridad? ¿Me puede representar un riesgo financiero? ¿Pueden causar daño a ellos mismos, a su medio ambiente? ¿Van ellos a salvaguardar la información que yo les estoy dando, mis datos? ¿Pueden ellos cumplir con lo que contrataron, de que pueden hacer, de que me van a entregar un producto de calidad y que lo pueden hacer en el tiempo adecuado? Entonces, esas son las 6 preguntas que llegamos a entender que los clientes quieren respuesta. Entonces, además de esas 6 categorías de riesgo, hemos identificado 29 áreas de riesgos claves. Y lo interesante de esto es que hemos agarrado estas 29 áreas y las hemos encajado los riesgos dentro de cada una de estas categorías, de forma que cuando nuestro cliente va a revisar ese reporte, recibe ese reporte, es muchísimo más fácil entender con lo que se ha encontrado, entender con quién están haciendo negocios y poder tomar decisiones más rápidas. Entonces voy a usar de ejemplo riesgo de integridad, es la primera columna. En un riesgo de integridad sabemos que de los 29 áreas de riesgos, 9 encajan en integridad. Entonces, todos los riesgos que nosotros encontremos dentro de nuestra investigación que tengan que ver con corrupción, crimen organizado, terrorismo, o sea, que puedan afectar la integridad de mi negocio, eso va a ir dentro de esa categoría. Entonces, y así sucesivamente pueden ver en ese slide que de los 29 riesgos, ellos van encajando en cada uno de estas categorías. Ahora, sabemos que las mejores prácticas de la industria van evolucionando y sabemos que la cultura de cumplimiento está modificándose al pasar de los años, ¿no? Ahora se necesita muchísima más debidas diligencias ampliadas y se sabe que tan solo el 2 al 3% de los terceros son aceptados como parte de la cadena de terceros que representan un riesgo, son aceptados en la cadena de proveedores de una compañía. Entonces, para entender bien el cambio que se está dando, nos hacemos 3 preguntas claves. ¿Quiénes están necesitando los reportes de debida diligencia? ¿Cuándo lo están utilizando y por qué los están utilizando? Entonces, ¿quiénes están utilizando los reportes de debida diligencia? Ya no solamente es el departamento de cumplimiento.
ahora ya es el departamento de compras y el departamento legal y el departamento de recursos humanos y el departamento de finanzas. Entonces, ¿cómo logramos que el reporte pueda ser compartido entre todos estos departamentos? ¿Cuándo los están utilizando? Bueno, cuando hacen nuevas operaciones con proveedores, distribuidores, intermediarios, cuando hay contrataciones de consultores, asesores, cuando se hacen fusiones y adquisiciones, y entre otras, ¿no? Y también, ¿por qué? Bueno, por eso es que queremos saber, ¿me va a representar algún tipo de riesgo? ¿Me van a dar la calidad, seguridad? Pues las preguntas esas que estábamos contestando, ¿me van a poder ofrecer lo que dicen que van a ofrecer? Entonces, con esto, los voy a dejar con Eduardo, que va a profundizar un poquito más en el reporte nuevo, este innovador que les menciono, que que hemos implementado. Y bueno, los dejo con Eduardo para que les presente. Muchísimas gracias, Analía, y muy buenas tardes a todos. Gracias por su tiempo y gracias por participar de este webinar. Como explicó Analía, en este momento vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que son los reportes nuevos de Refinitiv. Y en particular vamos a aprender un poco sobre cómo aplicar un enfoque completamente basado en riesgos. En esta diapositiva podemos ver básicamente una manera de cómo vamos a visualizar la primera página de un reporte. Y para los que lo están viendo por primera vez, realmente están ocurriendo varias cosas aquí. Pero lo que podemos visualizar en un principio es que en la parte de arriba vamos a tener el sujeto del reporte que se está investigando. A mano derecha vamos a encontrar un score, una puntuación global de riesgo. Y justo debajo, en donde se puede ver la línea del 1 hasta el 10, indica desde un sujeto que es más riesgoso, siendo 1, hacia menos riesgoso, que es un 10. Entonces, para poder llegar a este número, lo que nosotros hacemos es que consideramos, como Analía mencionó, los 29 diferentes subáreas de riesgo que van siendo categorizadas dentro de estas 6 áreas en particular. Y entonces lo que vamos a hacer es que conforme nosotros tenemos una metodología que vamos empleando para buscar riesgo específicamente pertinente a el sujeto del reporte o a los asociados que estén adentro de, digamos, el rango de ese reporte. Entonces lo que vamos a hacer es que si se llegan a identificar riesgos, se van a ir anotando, se van a ir incluyendo y se van a ir categorizando. Y una vez que tengamos todo categorizado, le vamos a dar una puntuación. Esa puntuación va a ser o menos o más riesgosa, se va a promediar con lo que está dentro de cada categoría y luego se va a sumar todos los diferentes tipos de riesgo que se encontraron y se va a promediar con el riesgo del país. Cada jurisdicción, dependiendo si es más o menos riesgosa, tiene su propia puntuación en base a varios vectores y factores distintos que ya están calculados previamente. Y entonces, como a modo de ejemplo, les puedo decir de que de repente hacer negocios con un tercero que a su vez hace negocios con el gobierno local, no es tan riesgoso si ocurre en los Estados Unidos que si ocurre de repente en Sudáfrica, por ponerles un ejemplo. Entonces, eso va a determinar los diferentes valores que tiene cada país, pero como les digo, es más complejo que eso, no voy a entrar tanto en detalle ahí, pero eso es lo que se considera. Ahora bien, en esta parte también tenemos debajo, a mano izquierda, pueden ver una pequeña gráfica que dice Peer Benchmarking. ¿Qué cosa es el Peer Benchmarking? El Peer Benchmarking es una comparación que nosotros hacemos del sujeto del reporte, que es lo que puede ver en color azul, y esa parte se calcula con otras compañías que están dentro de esa misma industria en la misma jurisdicción, y se comparan los valores. Es decir, cuando ustedes reciben el reporte pueden visualizar cómo se compara el sujeto del reporte con otras compañías dentro de la misma industria, dentro de esa misma jurisdicción. Ahora bien, toda esta información ya se ha recopilado de data real de reportes anteriores que hemos hecho para otros clientes o inclusive para los mismos clientes, y entonces esa es como una manera de poder comparar fácilmente qué también esa compañía se para, digamos, al lado de sus competidores o de otras posibles opciones, porque bien cuando uno hace debida diligencia definitivamente trata de identificar qué clase de riesgos pudieran existir en esa relación con ese cliente
pero a su vez también de pronto se quiere comparar con otros proveedores locales que también puedan brindar un servicio similar como para tener diferentes opciones. Y eso es algo que cada vez se considera más en distintos departamentos en lo que estamos viendo en nuestros clientes y la demanda que existe hoy en día. Ahora bien, en la mano derecha, abajo, podemos ver un resumen de las asociaciones que se encontraron con esa compañía dentro del reporte y se va a detallar cuáles son los screenings que se hicieron dentro del reporte, dependiendo de los diferentes tipos de fuentes que se encontraron. Y eso sería todo en esta primera página. Ahora vamos a pasar a la siguiente, en la parte de cómo medimos los riesgos y los sujetos dentro del reporte. Entonces tenemos 3 categorías diferentes. La primera es la calificación por el mismo riesgo y van a entrar en juego varios factores que son, por ejemplo, cuál es la veracidad y la credibilidad de las fuentes. Es decir, si nosotros encontramos un artículo que habla sobre una información negativa del sujeto, no vamos a darle la misma credibilidad si esa información fue reportada por una fuente oficial que si fue reportada, por ejemplo, en un blog o de repente en un diario que se sabe que tal vez no es digamos, del mejor nivel, y nosotros consideramos eso para darle importancia a lo que se encontró. Adicionalmente a eso, tenemos que considerar cuándo fue que ocurrió el hecho. No es lo mismo que una compañía haya estado involucrada en alegatos de corrupción hace 25 años y que nunca más se encontró nada, a que haya sido acusada hace un año de lo mismo. Eso también va a incrementar obviamente el riesgo. Adicionalmente, vamos a considerar la importancia al negocio. ¿Qué tan relacionado está ese riesgo a la compañía dentro del entorno y la industria en la que se desenvuelve la compañía? Es decir, si digamos encontramos un riesgo en donde se divulgaron datos privados, que por supuesto siempre es muy riesgoso en cualquier escenario, pero si esa compañía es un cloud computing company que básicamente tiene que tener y salvaguardar la información privilegiada y confidencial de sus clientes, va a ser mucho más riesgoso el hecho de que fueron hackeados, por ejemplo, a que haya sido una compañía que de repente simplemente se encarga de distribuir latas de atún y que solamente se dedica a eso. Entonces, ese es un ejemplo en el cual vamos a considerar la importancia del negocio en base a lo que ocurrió y asimismo también va a ser considerado más o menos riesgoso. Adicionalmente, la gravedad del hecho, por supuesto. ¿Qué tipo de riesgo fue? ¿Qué tan seria fue la situación? ¿Hubo alguna multa al final? ¿Hubo alguna intervención regulatoria que los prohibió de poder seguir haciendo negocios con el gobierno, por ejemplo? Cosas por el estilo. O si de repente al final se determinó de que la compañía o el sujeto no tuvieron ninguna culpabilidad, eso también va a disminuir el riesgo. Adicionalmente, el patrón del riesgo, cuál ha sido la recurrencia de que ha vuelto a ocurrir ese mismo hecho a través del tiempo. Obviamente una compañía más antigua va a tener mayor posibilidad de caer en algún tipo de recurrencia, no necesariamente de un riesgo serio, pero también puede ser de otros riesgos menores, como recibir pequeñas multas por ejemplo, no reportar a tiempo sus finanzas, que definitivamente es algo también serio a considerar, pero de repente no es tan riesgoso como que si estuvieron involucrados en algún tipo de fraude. Adicionalmente a eso, vamos a considerar planes de remediación, no solamente aquellos planes de remediación que la misma empresa pueda haber implementado como cumplimientos, sino que también de repente hay entes regulatorios que a veces obligan a las compañías, una vez que han sido encontradas culpables, de implementar obligatoriamente procesos para evitar una recurrencia a futuro. Entonces nosotros vamos a considerar que si la empresa ya detalló exactamente cuál va a ser su plan de acción para tomar esa remediación, entonces eso le va a disminuir un poco el riesgo dependiendo de lo que ocurrió. Adicionalmente a eso tenemos la calificación por categoría, en donde esto es lo que les explicaba en la primera página, en donde vamos a promediar los distintos tipos de riesgo, nos va a dar un número, pero a su vez también va a existir un factor de mitigación en donde pueda variar ese número, y eso va a ser promediado, nos va a dar un número y eso se promedia con el riesgo del país en sí y nos da el score o la puntuación global. Y por último, la calificación general de riesgo, que realmente está dentro de lo que mencioné anteriormente de la categoría que al final se calcula el todo, y está la parte del country risk factor o la parte del país en sí.
Adicionalmente a esto, nuestros reportes incluyen un mapa de relaciones. ¿Qué podemos ver en este mapa? Está un poco pequeña la imagen, no se visualiza claramente ahí, pero en el centro podemos encontrar el sujeto del reporte de la compañía y alrededor están todos los vínculos que se encontraron a través de las búsquedas a la compañía. Entonces pueden existir entidades relacionadas, pueden existir los ejecutivos principales de la compañía que van a entrar dentro del rango de la investigación del reporte. Entonces, aquí también lo que podemos visualizar es que está detallada la naturaleza de la relación con la entidad principal y adicionalmente podemos ver, levemente se nota que hay un punto rojo, un punto verde y un punto gris. Lo que eso indica es cuáles de esos sujetos o entidades que estamos representando en ese mapa han sido screened o han sido buscados a través de las bases de datos que nosotros buscamos a la compañía principal. Es decir, si está en verde, quiere decir que no se encontró ningún resultado negativo. Rojo es que se encontró un resultado negativo o un posible resultado negativo. Y el color gris indica de que en ese caso no se hizo la búsqueda. ¿Por qué hacemos esa distinción? Obviamente entre rojo y verde para saber cuándo puede haber un riesgo potencial, que hay que anotar y por supuesto va a estar detallado con mayor énfasis en otra parte del reporte. Y adicionalmente a eso, queremos que los clientes tengan en cuenta que hay ciertas entidades que no van a estar incluidos dentro del tipo de reporte, dependiendo del tipo que se elija, y que si quisieran mayor información sobre esas otras entidades o se quisiera hacer screening de esas entidades a futuro, también puede ser consideradas, ya que no se hicieron en este caso. Aún así, por lo general, nosotros cuando hacemos las investigaciones, siempre consideramos compañías relacionadas dentro del grupo, sobre todo las que están más cercanas, digamos, en la región, y cualquier información potencialmente negativa que se encuentre, hacemos un comentario breve indicando de que no se ahondó en el tema porque no estaba dentro del rango, pero sin embargo, para que el cliente esté anuente de que pudiera existir algún problema con alguna relación comercial de esa entidad, ya sea en la misma jurisdicción o en otra jurisdicción. Adicionalmente, vamos a detallar también la parte de los accionistas, los beneficiarios de la compañía. Entonces, a mano derecha en la diapositiva pueden ver levemente la parte de los accionistas en donde presentamos quiénes son los accionistas directos en caso de que se encuentre. Hay que tomar en cuenta que esta información no siempre está disponible públicamente en todas las jurisdicciones. Y se detalla y se pone también cuál es la fuente de donde se sacó la información. Por lo general, en algunos países se puede obtener esta información a través de fuentes oficiales, hay otras veces que no, en cuyo caso también lo podemos encontrar a veces a través de media o por una divulgación propia de la misma empresa dentro de su sitio web, por ejemplo, que también suele ocurrir sobre todo con empresas que son listadas públicamente o que tienen mayor relevancia en una industria. Y adicionalmente se detalla también cuáles son todas las búsquedas que se realizan dentro de nuestra base de datos WorldCheck y por lo general se incluye a la gerencia, a los ejecutivos más importantes dentro de la empresa y a las compañías, como les mencioné, que tendrían mayor relevancia, que pueden ser accionistas directos o que pueden ser compañías hermanas o subsidiarias de la empresa, etc. Por último, quisiera hablarles una parte de partnership que tenemos con 3 distintas compañías que se llaman CreditSafe, SigWatch y BitSight. Estas 3 también se incluyen dentro del reporte, aunque depende del tipo de reporte. En los reportes avanzados, por ejemplo, específicamente hablando de CreditSafe, que es un informe crediticio, lo que se hace es que se tratan de responder ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿el socio con el que vamos a hacer negocios es confiable? ¿De repente tiene la capacidad para liquidar pasivos? ¿De repente tomarán algunos atajos para ahorrar costos? Estas son cosas que nos podemos preguntar a la hora de hacer negocios con un tercero, y eso es lo que se trata de responder a través de CreditSafe. Ahora, CreditSafe en particular, como les mencionaba, dependiendo del tipo de reporte, los reportes avanzados y premium, por ejemplo, que son las categorías más altas de reporte, van a incluir una puntuación y una descripción mucho más detallada y completa, así como un historial de puntuación, cosa que no, siempre y cuando está disponible, porque no siempre está disponible, cosa que no va a estar incluido, digamos, en el nivel de reporte más básico.
Luego tenemos la parte de SeaWatch. SeaWatch específicamente es una base de datos que toma en cuenta las infracciones regulatorias. Y básicamente comprende todo el sector de las ONGs relacionadas con ESG, la parte ambientales, sociales y de gobernanza que pueda tener una compañía. Esto está incluido también como dentro de la opinión pública y también se considera por el hecho de que pudiera afectar la reputación de un tercero si es que tuviera algún tipo de información negativa. Esta parte de la opinión pública, el daño de la reputación como en sí puede representar también un riesgo. No siempre el riesgo tiene que ser de integridad, a veces puede ser reputacional también. Y entonces es algo adicional a considerar. Y por último tenemos BitSight, que es específicamente sobre ciberseguridad, que era lo que mencionaba Analia hace un momento, que el tema de qué tan seguros podemos estar de que estamos confiándole al tercero correcto con nuestra información confidencial, que también puede ser información de nuestros otros terceros que tenemos. Y lo que BitSight nos indica específicamente es cualquier problema de privacidad o confidencialidad de datos que pudiera existir a la hora de hacer screening del sitio web de la compañía con la que se quiere hacer los negocios. Entonces, si identificamos algún tipo de problema de privacidad, puede ser piratería, intrusión, de repente debilidades a la hora de que un sitio web pueda ser hackeado, cualquier falta de confidencialidad, todos estos factores van a jugar un papel importante a la hora de tomar una decisión, y si se detecta de que tiene un score bajo, eso se va a incluir como un riesgo dentro del reporte y se va a detallar sobre los posibles escenarios para que el cliente tome en cuenta eso. Entonces, por el momento, pues esto es todo lo que tengo sobre la parte de CreditSafe, SeaWatch y BitSight. Ahora le cedo la palabra a Analia para que ella pueda continuar con otros temas. Gracias. Gracias, Eduardo. Excelente presentación. No me canso de escuchar la explicación de nuestros reportes. Ok, sé que estamos contra el tiempo. Y creo que lo último que dijiste es tan interesante y tan importante, y lo hemos estado mencionando, y es que la necesidad que tienen las compañías ahora de identificar y de conocer a sus proveedores y a sus clientes antes de entablar esa relación de negocio. Tienen que realmente poder entender cuál es el nivel de riesgo, si es que te quieres arriesgar, cuál es el nivel de riesgo de esa relación, o si no tener la relación. Entonces aquí es donde Refinitiv ha desarrollado y ha creado este producto innovador que Eduardo les acaba de presentar. Entonces yo nada más le quiero presentar los que tenemos 4 niveles de reportes de debida diligencia para terceros. ¿Okay? Y quiero enseñarles cómo es que estos reportes fueron desarrollados y estructurados. Tenemos nivel básico, estándar, avanzado y premium. Lo interesante de aquí, de estos niveles de reporte, es que nuestros reportes van de menor a mayor. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que un reporte básico va a requerir menos fuentes de lugares donde vamos a hacer la investigación. El básico es información buscada en media, en los medios y en WorldCheck. Lo interesante es que todos los tipos de reportes tienen algo en común, y es que la investigación siempre está enfocada en contestar esas 6 preguntas claves, sin importar qué nivel de reporte se ordena. Entonces, por eso digo que va de menor a mayor, a medida que uno va escogiendo un reporte de un nivel más alto, asimismo las fuentes van aumentando, las fuentes donde vamos a hacer las búsquedas. Y en cada reporte vamos a tratar de identificar riesgos dentro de esas 6 categorías, contestar esas 6 preguntas. Creo que esto no voy a entrar en cada uno de los detalles, pero creo que es lo más interesante, ¿no? Y que siempre, por muy poco
o por un nivel muy bajo que sea, vas a recibir ese enfoque. Y por último, también podemos agregarle elementos de acuerdo a la necesidad del cliente. Vamos a poner que el reporte a tercero sea siempre el mismo, pero por una relación específica se necesitan elementos adicionales. También se pueden agregar. Podemos hacer análisis de los cuestionarios de tercero. Lo que hacemos es que recibimos el cuestionario que el tercero llenó y nosotros lo comparamos con la información que nosotros obtenemos cuando estamos haciendo la investigación y marcamos cualquier discrepancia que se encuentre. También podemos incluir inteligencia reputacional localizada pues de donde está el proveedor ubicado, en el país donde está ubicado. Podemos hacer visitas presenciales para confirmar que el cliente o el proveedor está donde dice que está localizado. También podemos agregar beneficiarios finales o tratar de llegar a encontrar los beneficiarios finales. Y también podemos agregar verificación de referencias, verificaciones de empleo, verificaciones educacionales. Entonces, con esto terminamos nuestra presentación y pasamos a las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Analida y Eduardo, por esa excelente ponencia. A continuación vamos a responder algunas consultas que nos han enviado. La primera, respecto a si la sesión va a quedar grabada. Sí, efectivamente, ya está siendo grabada, por lo tanto será enviada a los participantes posteriormente, luego de finalizada la sesión. Luego también tenemos una pregunta respecto a si los reportes informan sobre la existencia de litigios y riesgos financieros. Sí, gracias, Daniel. Yo puedo responder esa pregunta. Gracias. Muchas gracias. A la orden. Sí, definitivamente, dependiendo del nivel de reporte, vamos a incluir búsquedas específicamente en la parte de las cortes locales para tratar de identificar litigios involucrados tanto al sujeto del reporte como a sus asociados más cercanos que estén incluidos dentro del scope o del rango de ese reporte. Entonces sí, efectivamente se va a hacer un screening para tratar de identificar esos litigios. Realmente desde el reporte básico nosotros, si encontramos esa información a través de una fuente pública, por ejemplo, que fue mencionado en un diario local o en algún blog inclusive, blog no es tan común, pero sí puede encontrarse, esa información va a ser incluida en el reporte y se va a categorizar como un riesgo. Conforme va subiendo el nivel de reporte a partir del L2, como mencionaba Analida hace un momento en una de las partes donde se describía qué está incluido dentro de cada reporte, efectivamente se va a hacer, como mencioné, una búsqueda de litigios y se va a incluir en el reporte. Muchas gracias, Eduardo, por la respuesta. Luego, una siguiente pregunta. ¿Se pueden contratar suscripciones, es decir, un formato de suscripción a los reportes? Creo que sí se puede. Y no sé si me pudieron escuchar la consulta. No sé si Daniel está en la... Sí, no sé si Daniel está en la llamada. Él puede contestar. Darío, quise decir. No te preocupes, Analía, lo puedo responder yo también. De hecho, sí, efectivamente, podemos contar con suscripciones. Una de las grandes ventajas de estos reportes es que no solamente son a petición on demand respecto a un nombre puntual que se desea investigar, sino también se puede buscar una forma de suscribir con una cantidad específica de créditos durante un año para ser ocupados en diferentes niveles de reportes. Luego, otra consulta. ¿Pueden ser los reportes personalizables de acuerdo a necesidades puntuales? Por ejemplo, identificación de beneficiarios finales o identificación de la fuente de riqueza de alguna persona puntual. Sí,
Esa te la contesto. Sí, sí puede ser. Y con relación a beneficiarios finales y o source of wealth, fuentes de riqueza, tenemos dos tipos de reportes, o sea, un tipo para cada uno de reporte específico para esa información. O sea, tenemos uno que se enfoca para encontrar un beneficiario final. eh, Vuelvo y recalco, siempre y cuando esté disponible. Sabemos que hay limitantes y también para fuentes de riqueza, sí se puede. Perfecto, muchísimas gracias, Analía. Luego la siguiente pregunta, ¿cuál es la información o datos mínimos requeridos para comenzar una investigación? Gracias, Daniel. Yo puedo responder esa. Los datos mínimos necesarios, necesitamos el nombre del sujeto que va a ser investigado, llámese una entidad o una persona. Y vamos a necesitar la jurisdicción donde se va a buscar la información. Esos son los dos básicos datos que necesitamos. Ahora bien, cuando vamos a hacer búsquedas sobre individuos, por ejemplo, es mucho más difícil encontrar información pertinente sobre una persona que sobre una compañía. Entonces, les pongo el ejemplo. Muchos clientes nos proporcionan el nombre de la compañía y nos dicen que quieren que hagamos la debida diligencia sobre 5 de sus ejecutivos principales. Pero puede que uno de esos ejecutivos tenga un nombre bastante común. Entonces, lo que se solicita es que para la pertinencia y la relevancia de la información que puede que se encuentre durante la búsqueda, necesitamos o preferimos que nos puedan dar información adicional, como por ejemplo el pasaporte de la persona, tal vez una licencia de conducir, cualquier identificador personal que pueda ayudar a descartar información a la hora de hacer las búsquedas, va a ser tanto relevante para la persona que está haciendo la investigación como para el producto final que el cliente va a recibir, puesto que no es un gran valor agregado informar sobre la posibilidad de un riesgo de un nombre excesivamente común. Entonces, eso es lo que usualmente requerimos a la hora de solicitar la debida diligencia. Pero no es necesario esa parte, solo facilita las cosas. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Y la última pregunta que acaba de llegar, ¿cuáles son los plazos de entrega de los diferentes reportes? Eso lo puedo contestar yo. Los plazos de entrega varían dependiendo del nivel de reporte requerido y estos pueden ser desde 2 días hábiles hasta 15 días hábiles para el reporte más complejo y también va a depender de si el país o la ubicación de la investigación se considera también dentro de un país de nivel premium, que esos tardan generalmente un día adicional o un par de días adicionales. Pero el rango va entre 2 días hábiles hasta 15 días hábiles. Bueno, por lo visto, esas son todas las consultas y preguntas que han llegado. Si queda algo fuera que quieran consultar, recuerden que nos pueden contactar por correo electrónico también. Estamos todos a disposición de responder sus consultas y apoyarlos en cualquier requerimiento que tengan respecto a estos reportes, tanto mayor información respecto a cobertura o también aspectos comerciales de los mismos. Como les indiqué al principio de la presentación, al finalizar esta sesión vamos a hacer envío dentro de las próximas 24 horas de un ejemplo de reporte a todos quienes hayan participado hasta este momento de la presentación para que ustedes puedan ver en mucho más detalle cada uno de los componentes del reporte, puedan revisar sus diferentes partes y contenido en base a lo que hoy día Analía y Eduardo han presentado en esta sesión. Nuevamente, agradecer primero que nada a Analía y Eduardo por la excelente presentación y su buena disposición para participar de este webinar. Agradecer a todos y todas los participantes de esta sesión. Contarles que vamos a estar realizando sesiones similares a esta en los próximos meses con diferentes temas, siempre enfocado en temas de riesgo y cumplimiento, pero con un enfoque muy fuerte en el contenido para que ustedes también puedan familiarizarse mucho más de cuáles son nuestros procesos internos de investigación, que es un punto muy importante, como Analía lo mencionó en algún momento en su presentación. El contenido nosotros lo trabajamos en casa, con investigadores y centros de investigación propios, y eso ciertamente hace la diferencia al momento que ustedes reciben, por ejemplo, en este caso, un reporte de debida diligencia. Eso, muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde, muchas gracias Analía y Eduardo, y nos encontramos en una próxima sesión. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.